Después de una década sin una participación directa en los deportes del motor, uno de los ejecutivos de Ford, Walter Hayes, convenció a Henry Ford II para que creara una nueva división deportiva denominada como SVO, Operaciones de Vehículos Especiales. Con intenciones de revivir la gloriosa era de los GT40, se llevarían a cabo algunos de los más intensos programas de carreras con sede en los Estados Unidos para desarrollar vehículos y piezas de producción de alto rendimiento. El equipo se fundó en 1980 con el claro objetivo de vincular al programa de carreras con la tecnología utilizada en los coches de producción. Ahora sería liderado por Michael Kranefus, exdirector del Departamento de Competición de Ford Europa. Mientras tanto, los Estados Unidos aún se estaban recuperando de la segunda crisis del petróleo, por lo que el foco nacional estaba en la producción de vehículos eficientes en cuanto al consumo de combustible. Kranefus decide reclutar entonces al alemán Eric Zakowski, fundador del icónico equipo Zak Speed, que era toda una leyenda en las carreras europeas durante la década de los 70. De esta asociación nacería el Miller Mustang GTX, que era básicamente un Ford Capri Grupo 5 reacondicionado, cuya carrocería tomaba, obviamente, como punto de partida el Mustang. Matriculado en la categoría GTX, este Mustang participará en el campeonato IMSA desde 1981 hasta 1983, haciendo, en igual medida, tanto buenas como malas intervenciones. Dicho esto, en 1982 se hace evidente que las capacidades de este coche son más que limitadas en comparación con el primer GTP, especialmente desde el punto de vista aerodinámico. Y por cierto, que aunque la mayoría de la gente piensa que el BMW M1C que apareció en Riverside de 1981 fue el primer prototipo GTP, en realidad no es así. El primer coche GTP real fue el Chevron B19 construido por del ruso Taylor y además llevaba un motor Alfa Romeo. Llegó por primera vez a Daytona en enero del 81, así que esto es un dato importante. A finales de año, Kranefus hace acopio de sus estatus y de toda su experiencia para mudarse a Norteamérica. La misión ahora era convertirse en una escudería alemana 100% americana y para ello se funda la sucursal estadounidense Zak Speed emplazada en Livonia, Michigan. Estos edificios, por cierto, fueron alquilados a Rose Racing y de este modo, en febrero de 1983, los dos equipos que ya convivían juntos forjan Zak Speed Rose y en consecuencia las cosas empezaron a tomar forma. Ian Dawson es nombrado director del equipo, Bob Riley jefe de diseño, obviamente, y Alan Smith encabezará el conjunto. Después de algunas discusiones, Ford decide que su primer GTP será un prototipo con motor delantero, afirmando que representaba la mejor elección posible y esto viene dado por la configuración del propio propulsor. Ahora lo veremos. Por su parte, Zak Speed ya estaba acostumbrada a presentar vehículos con motor delantero, y así lo habían estado estudiando también en solitario en base a este nuevo proyecto. Este, que se había gestado en Alemania, fue estudiado para responder a criterios aerodinámicos minuciosos que generaban una buena estela. Al Turner, director técnico, cruzará el Atlántico para presentar estas ideas y las posibilidades técnicas de este coche. Del mismo modo, el prototipo físicamente es enviado a los Estados Unidos para comenzar las pruebas pertinentes en el túnel de viento. Los resultados fueron visualmente satisfactorios, por lo que Ford decide en ese momento que este será el futuro nuevo concepto GTP que representará la marca en la categoría máxima de la IMSA para finales de 1982. Bob Riley será el encargado de trazar los últimos dibujos de este vehículo, mientras que Ford Aerospace proporcionará los componentes en fibra de carbono para la construcción del chasis, que finalmente será ensamblado por Protofab. En el aspecto mecánico, la idea era utilizar el 4 cilindros turbo de 2,3 litros que Ford venía montando en algunos corsarios de categorías inferiores, como los Mustang GTO o los propios Mercury Cougar XR7. Este bloque era un derivado del Pinto, con lubricación por cárter seco, un sistema de inyección de combustible Kienzler y un turbocompresor Garrett T04 que generaba hasta 950 caballos y más de 1000 Nm de par. Casi nada. Irónicamente, y no sé sinceramente los motivos reales, imagino que porque Zak Speed estaba ahí metiendo el cuezo, se optó por utilizar el 4 cilindros turbo de 1,7 litros, construido por Zak Speed, como os he dicho, y utilizado por el Ford Capri para competir en la División 1 del campeonato alemán DRM del Grupo 5. Hablamos del bloque BDA,
que sin duda era una mecánica increíble, pero a decir verdad, no era una mecánica demasiado confiable. Dio bastantes problemas ya que iba apretadísima y en Europa quizás dio un buen rendimiento ya que las carreras eran de corta duración, cosa que no era muy habitual en los eventos de la IMSA de Norteamérica. Bueno, pues el Mustang GTP se presenta el 2 de junio de 1983 en Dearborn, justo 3 días antes del GP de Fórmula 1 celebrado en Detroit. Poco después de esta presentación, el equipo de Kranefus comienza las primeras pruebas en la pista con Bobby Rahal en la cabina. Así pues, Ford alinea dos Mustang en la Budweiser 500 celebrada en el circuito de Road America. Klaus Ladwig forma equipo con Tim Kokonis, mientras que Geoff Brabham formará equipo con el propio Bobby Rahal ya mencionado. Ambos Mustang están clasificados en lo más alto de la parrilla y la carrera, que se desarrolló bajo una intensa lluvia, resultó ciertamente favorable para los dos prototipos de Ford. Después de 115 vueltas, los organizadores deciden detener la carrera con bandera roja debido a las condiciones climáticas, dando la victoria al Mustang GTP de Ladwig y Kokonis, por delante del Datsun ZX Turbo GTO de Devendorf y Adamovic. Un comienzo notorio, esperanzador, pero esa sería la única victoria del Mustang GTP con el motor VDA de 1,7 litros. Las siguientes dos y últimas pruebas de la temporada 83 no traen, en efecto, más que desilusión. Tanto en Pocono como en Daytona, ninguno de los dos coches consigue terminar la carrera por problemas mecánicos, y para la temporada de 1984 se decide cambiar el motor. Hasta ahora se habían construido dos chasis oficiales Mustang GTP, pero durante la transacción de las temporadas 83 y 84, Jack Rose decide ensamblar una tercera unidad en secreto. Esta iba armada con el tradicional bloque V8 de Rose, el Cleveland, pero resulta que Zakowski descubre este coche por sorpresa. ¿Y qué pasó? Pues que no le sentó nada bien. Zakowski responde que no quiere saber nada de este proyecto, que no cuenten con él, pero además, que esto es algo que ya se había barajado en oficinas, declara que tampoco acepta que SVO contacte con Cosworth para realizar ninguna tarea. Bueno, Zakowski estaba cerrado en banda y obviamente había un consorcio firmado entre Ford y Zack Speed. Digamos que en este punto Ford estaba atado de pies y manos. El equipo tenía un problema, porque los principales defectos del Mustang GTP, o el principal defecto, mejor dicho, residía en la total falta de fiabilidad de su motor. Pero el motor por sí solo, al parecer, no era el único problema, ya que Bob Riley señalaba que el chasis de fibra de carbono tampoco estaba libre de reproches. De hecho, el problema surgió debido a que Ford Aerospace, que era quien se encargaba de la construcción de estos chasis, no tenía ni idea de los límites torsionales a los que eran sometidos los coches de carreras en la pista. Bueno, pues para la temporada 84, los dos Mustang GTP serían propulsados por un VDA, ahora con 2,1 litros turbo, inspirado en las versiones de rally que corrieron durante finales de los años 60. Este iría acoplado a una caja de cambios Hewland de 5 relaciones. Siempre dibujado por Bob Riley, la versión de 1984 del Mustang GTP seguía partiendo de las técnicas de construcción más avanzadas de Ford Aerospace, las cuales recurrían habitualmente al carbono. Con los colores de 7-Eleven, el equipo Mustang GTP Zack Speed comenzará la temporada con un solo chasis pilotado por Klaus Ladwig. La dinámica seguía siendo la misma, varios abandonos sucesivos, con problemas mecánicos, tanto en Miami, Road Atlanta y Riverside. A Ladwig se le unió el gran Bob Wollek para pilotar el segundo chasis, pero en Laguna Seca, Charlotte, Watkins Glen y Portland, el Mustang se marcó nuevamente varios DNF seguidos, siempre por problemas con su motor. En agosto, irónicamente, con todo el calor, Ladwig obtiene la mejor clasificación de la temporada con un quinto puesto en Sears Point. Al final de la temporada se decide abandonar este concepto con motor delantero. El Mustang GTP ya no existirá más, y para el campeonato de 1985, el Ford Probe GTP tomará el relevo con bastante más éxito. Cómo me gusta este coche, qué bonito era, pero qué malo salió, qué poco fiable. Claro, es que no, esos motores no estaban hechos para
para las pistas norteamericanas, ¿no? Eran motores muy apretados y, a diferencia de los V8, que eran rocas, que aguantaban lo que les echases, estos motores turbo de aleación no eran factibles. ¿Qué decir de la IMSA? Estos personajes, Bob Riley, Protofab, Morrison con sus Corvette, el propio Greenwood, del que ya hablamos, John Paul. Está lleno de historias. Bob Sharp con Paul Newman. Si no conocéis la IMSA, las carreras, la GTO, GTP, los Pro Stock, la NASCAR incluso, la SCCA en general, os recomiendo meteros de lleno en esta categoría, en esta cultura del motorsport, porque os va a fascinar. Siempre hay algún personaje nuevo que conocer, alguna anécdota, algún chasis, algún motor raro. Y es que yo, desde que conocí esta cultura tan vasta, son mis categorías favoritas. La IMSA, sin duda, vamos. Las carreras SCCA, Tramsan. Así que os recomiendo de lleno comenzar a investigar. Yo os traeré mucho contenido de este tipo, muchas historias, y las compartiremos juntos. Os leo en los comentarios, Masters, decidme si conocéis alguna carrera concreta, alguna anécdota, algún personaje clave dentro de estas disciplinas norteamericanas, algún chasis concreto del que os gustaría que hablase. Me voy apuntando todas vuestras ideas para futuros vídeos y, como siempre, dejadme vuestro like, compartir el vídeo, darle máximo apoyo y nos vemos el jueves que viene. Un saludo a todos, Masters.